Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en ¿Y ahora qué? Y tengo el placer que nos acompaña mi gran amiga, mi colombiana favorita, Silvia Ramírez. Silvia Ramírez es una chica que está actualmente en Bogotá. Según la revista Forbes y la revista Entrepreneur, y LinkedIn también está entre los 20 líderes de opinión a nivel mundial en habla hispana. Es influencer, según el Club de España, y de las 15 personalidades a seguir a nivel mundial en español, además de ser speaker en TED y en Wobby. Silvia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, como un poquito asustada después de leer todas esas cosas tan bonitas. Muchas gracias por esa presentación. Gracias. No, oye, ¿qué te pasa si dejé la mitad de las cosas fuera? Y es el Debe momento... ser por lo de que me has dicho que soy tu colombiana favorita. Eso me compromete de una manera muy bonita. Oye, Silvia, a ver, rápidamente, sé que eres abogada, sé que tienes un máster en leyes, sé que eres creador de diferentes programas, sé que eres coach ontológico, tienes una máster en certificación o una certificación en PNL. ¿Qué tenemos que saber de ti, Silvia? Los mexicanos que somos, lamentablemente son pocos, más bien deben ser mucho más los que te debemos de conocer. Bueno, que aun cuando mi trabajo consiste en hacer conferencias de felicidad, paso muchas horas tristes. Y ¿Cómo? ojo a esto que de pronto puede ser de utilidad para quien esté oyendo el mensaje. El hecho de que uno sea una persona feliz no quiere decir que esté contenta todo el tiempo. Y una cosa que me gusta contar en cuanto tengo oportunidad es que es perfectamente posible que uno, siendo una persona feliz, ahora mismo esté preocupado, esté estresado, esté triste. Ok. Y en mi caso, tengo una personalidad melancólica. Entonces, si yo hablo de felicidad es por mi propia infelicidad. Y así que me lo preguntas, una cosa que no sospecha la gente es que cuando lloro amargamente, que muchas veces estoy de muy mal genio, pero me lo paso muy bien. Dios santo, entonces mejor no hablemos de Chabela Vargas, José Antonio, José Alfredo No. Jiménez, ni saquemos el Ahí me tequila. engancho, entre otras cosas, porque las rancheras de José Alfredo Jiménez son las favoritas en mi corazón. Ok, ok, no sabía que eran melancólicas. Y eres de las de gota gorda cuando ve películas y demás, o con libros, o Claro, ¿no? Y lloro con efectos especiales, así duro, en sí. serio. Fíjate que disclosure, gente que me conoce, yo tengo un guilty pleasure y es cada 2 años tengo que ir a Londres por temas de trabajo. Y cada vez que voy a Londres, voy solo a ver Los Miserables. Y sí, me sale la lágrima de Remy en Los Miserables. La canción de One More Day me parte el corazón. La escena del niño me parte el corazón y el cierre me llena tanto de emociones que sí, admito, lloro en el teatro. Tal cual, pero es que todos tenemos nuestro lado B. Y una cosa que es muy bonito tomar en consideración es que cuando uno que se muestra siempre de una forma, pues porque por supuesto yo, no sé, para ir a dormir no estoy vestida así, por supuesto, sabía que iba a hablar contigo, entonces me puse lo mejor que pude. Tal. Lo Me que quiero decir es, sonrojas. cuando uno está en esa otra faceta, no se está traicionando. Ok, Uno tiene que entender que por dentro no solo son dos lados de la moneda. Los seres humanos tenemos millones de personalidades adentro y eso está bien, ok. está perfectamente bien. La felicidad. Le escucho por todas partes, se mete por todas partes. Ahora sí, en amor en tiempo de coronavirus. Este, ¿Qué hacemos con la felicidad? Platícame tu perspectiva de la felicidad. ¿Cómo llegas a esto? ¿Qué es lo que te mueve? Ilústranos. Bueno, justamente porque la palabra está muy de moda, para mi gusto está algo vilipendiada, Ok, porque estamos confundiendo ser felices con estar contentos. ok, Es que pensemos en lo siguiente, cuando una persona está contenta, no tiene que ver con nada distinto a que ha recibido una noticia que le gustó. Vamos a verlo con un ejemplo. Pensemos en un malo de alguna película. Por ejemplo, el de los pitufos, Gargamel, el malo de los pitufos. sí, Uno podría decir que Gargamel es un tipo feliz. No, Gargamel se lo pasa mal, es un tipo amargado, pasa mal. Pero Gargamel de vez en cuando está contento, claro que sí. Cuando Gargamel atrapa un pitufito, está radiante. Y esto nos lleva a una conclusión que es muy importante, sobre todo para quienes están recibiendo este mensaje en este momento. Toda la gente que es feliz de vez en cuando está contenta, pero no todo el que está contento necesariamente es una persona feliz. Ahí está. Y lo bonito de entender eso, o bueno, digamos, lo bonito de detenerse a pensar en eso, es que uno empieza a notar, por ejemplo,
que ahora mismo es posible que uno sea bastante más feliz de lo que uno creía que era. Si uno suelta esa pretensión falsa de que ser feliz es estar todo el día muerto de risa arriba, entre otras cosas. La gente que es así es sospechosa. Yo no sé si tienes la misma impresión, pero una persona que todo el tiempo esté arriba, contenta, una de dos, o está comiendo anfetaminas o alguna cosa prohibida, o está negando algo muy importante de su realidad, porque eso no es normal y no es sostenible. Entonces, en cuanto a la pregunta de la felicidad en tiempos de coronavirus, para mi gusto, una consigna fuerte tiene que ser que la felicidad es una decisión, porque uno no puede elegir casi nunca las cosas que le pasan. Yo creo que cualquiera de nosotros, en sus 5 sentidos, no elegiría vivir una pandemia, eso es cierto. Pero uno siempre puede elegir lo que se dice sobre lo que le pasa. Claro, tendría que depender de uno, cómo toma la información del exterior, qué efecto le está teniendo a uno y qué actitud llevara sobre eso. O sea, Tal cual. Depende O sea, de cada uno. lo que depende de uno es yo qué voy a hacer con la información que me está llegando del exterior. Del exterior me está llegando la información, hay pandemia, su familia puede morir, usted puede resultar infectado. Ahora yo tengo la ocasión de decidir qué voy a hacer con eso. Y es que me gustaría proponer un ejemplo para entender lo importante que es lo que uno se dice por dentro. Pensemos en lo siguiente. La persona que yo más quiero en todo el universo es mi papá. Es mi ser humano favorito, mi papá. Y a esta hora, él debe estar en su oficina de abogado trabajando normal. Supongamos que mi papá muriera. Ojalá no pasara, pero supongamos que muriera ahora mismo. Como yo no sé, entonces yo estoy aquí contenta contigo, hablando que me gusta José Alfredo Jiménez. Si después de que terminemos nuestra conversación, yo miro mi celular y veo 37 llamadas perdidas de mi hermano, yo lo voy a llamar y le digo, Orlando José, ¿qué pasó? Me dice, Silvia, mi papá se murió. Entonces me pongo a llorar. Ojo a esto porque es muy importante. Si el hecho objetivo de la muerte de mi papá por fuerza impusiera que yo tuviera que llorar, ahora mismo estaba llorando. Claro. Lo que quiero destacar es, entre el momento en el que muere mi papá y el momento en el que yo me pongo a llorar, entre esos dos momentos, hay un punto intermedio aquí, que es donde está mi diálogo interno, o sea, donde está lo que yo me digo sobre la muerte de mi papá, y es esto lo que me hace llorar. Okay. Eso es fundamental. El ejemplo es sencillito, pero es que aplica con todas las cosas. No, totalmente. Si esto lo trasladamos al tema de la oficina, porque por ahí sé que existe un bestseller a nivel Latinoamérica. Que por cierto lo tengo aquí. Se me olvida el nombre, ¿cuál es? La felicidad. Felicidad a prueba de oficina. Nice. Esta es la cubierta colombiana, pero es que lo muestro así porque tengo una emoción muy grande. El libro llegó a México. Nice. Y entonces, esta cubierta, aquí entre nos, a mí me gusta un poquito más porque en esta mexicana yo participé. Ok. Está en todas las librerías. Ahorita están cerradas las librerías, pero está en Gandhi, en Porrúa, en Gonville, bueno, está en todas, también está en digital, está en audiolibro leído por mí con gripa, bueno, está en todas partes. Ok. Platícame, ¿cuál es la felicidad a prueba de oficina? O sea, me estoy imaginando temas de cultura dentro de la empresa, me estoy imaginando al jefe horrible que tienes, al compañero que te cae mal, me estoy imaginando tu lugar de trabajo que no es lo que tú estás esperando, al cliente enojado, o sea, platícame ¿cómo lo blindas? Pues Felicidad a prueba de oficinas fue un libro que nació a partir del hecho de que la principal denuncia de infelicidad que yo recibo de la mayoría de las personas que conozco tenía que ver con su trabajo. O sea, cuando la gente dice, hay algo que no me deja ser feliz en mi vida, o me habla del jefe, o me habla de un colega, o me habla de las circunstancias de tener que trabajar. Entonces, de ahí nació Felicidad a prueba de oficinas. Okay. La idea es la siguiente, la tesis central del libro es la siguiente. Cuando uno se anima a juntar 3 cables, la posibilidad de que uno sea feliz, incluso en la oficina del infierno, se aumenta. Y esos 3 cables son los siguientes. Primero, que uno quiera ser feliz. Ahí ya empezaron los problemas. Porque aunque parece obvio que uno quisiera ser feliz, no lo es tanto. Pensemos en lo siguiente. Pocas cosas hay tan adictivas como el dolor. El dolor es tremendamente adictivo. Y hay una razón biológica detrás de eso. Pensemos en esto. ¿Que somos latinoamericanos? Que somos latinoamericanos humanos. Es que piensa en lo siguiente. Cuando uno está muy feliz, por ejemplo, porque está enamorado o porque recibió una promoción en su trabajo, la razón que sea, uno está muy feliz. ¿Su corazón qué hace? Pum, 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 bombea duro. Cuando uno está de muy mal genio, porque la gente dice una cosa y hace otra, el corazón de uno ¿qué hace? Pum, 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 bombea. Cuando uno está estresado, porque va tarde, porque está atascado en el tráfico, el corazón de uno, pum, pum, bombea. Y cuando uno siente, por ejemplo, el dolor
de alguien que lo trata mal a uno o de una traición amorosa, el corazón bombea. El corazón es una válvula. Si tú te fijas en esto, el corazón no distingue por qué razón está bombeando, pero en todos los 4 o 5 casos que acabo de describir, yo me estoy sintiendo intensamente viva. Por eso para muchas personas es tan difícil tomar la decisión de querer ser felices, porque es que mientras uno sufre se está sintiendo vivo y eso se siente bien. Entonces, primer cable que, para mi gusto, esto es apenas una propuesta, primer cable que hay que juntar, el de querer ser feliz, el de animarse a que la descripción, lo que uno piensa de uno no tenga que ver con los dolores. Generalmente la gente cuando se presenta dice, mucho gusto, Silvia Ramírez, no, yo soy divorciada y entonces yo también estuve en la cárcel. No. Cuando uno decide deshacerse de ese dolor, empieza a cambiar. Ok. Segundo cable. Sí. El segundo cable, creer que es posible ser feliz, que eso también es muy importante. Hay gente que no cree en esto. Yo lo noté gracias a mi hermano, Orlando José. Mi hermano es abogado y trabaja en la Corte Suprema de Justicia. Y me contó que un día estaba hablando con un colega, abogado también. Y el amigo le dijo, oiga, ¿y qué hace su hermana? Y mi hermano dijo, Silvia es profesora de felicidad, escribe libros. Bueno, y el amigo, no por ofender, sino porque de verdad quería entender, llegó y le dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿la vieja qué hace? ¿Cuenta chistes? ¿Hace stand-up comedy? Porque para el amigo no era una posibilidad ser feliz. Entonces él no creía. Entonces, segundo cable, que uno crea que el asunto de la felicidad sí es con uno, que a uno también le pueden pasar cosas padres, que le pueden pasar cosas chéveres. Segundo cable. Tercer cable, de nuevo, para mi gusto, dejar de jugar para la tribuna. Dejar de jugar para la tribuna. Cuando uno se empeña en hacer de la vida de uno un espectáculo complaciente para los demás, cuando uno está todo el tiempo pensando en que cada acción que uno lleve a cabo le guste a su papá, a su jefe, a su colega, esto es insostenible. Querer gustar a todo el mundo desde el punto de vista profesional es muy desgastante, pero desde el punto de vista personal es suicida. Ahí está, 3 cables. Querer ser feliz, creer que es posible ser feliz y dejar de jugar para la tribuna, y así comienza felicidad a prueba de opciones. Me encantan los tres elementos y tan pronto los decía en mi mente ingenieril estaba como que haciendo un modelo de la situación sobre la felicidad. Y lo primero que se viene a la mente después cuando terminaste es, oye, afuera me estoy imaginando 3 círculos en los diagramas de Venn cuando estábamos en la primaria que te enseñan círculo 1, unión, círculo 2 y la parte de intersección que es la parte que se juntan las 3 partes. En el marco exterior de todo eso, tendríamos que estar poniendo valores humanos, valores de tu familia, valores que vayan de la mano con la empresa. O sea, tú puedes ser muy feliz, pero si tu forma de ser, trabajar y demás no va con los valores de tu empresa o tu forma de ser no va con los valores de tu familia, ¿habría una ruptura ahí o está como que estamos en esa área gris? Habría una ruptura y se necesita ser muy valientes para reconocer que habría una ruptura. Porque es que ahí sí uno sentiría que se está traicionando. Okay. Por ejemplo, pongamos un ejemplo bien delicado. Supongamos que yo soy católica del ala recalcitrante formal más conservadora de mi iglesia, supongamos. Y supongamos que en medio de la necesidad yo tengo que trabajar en una compañía que fabrica preservativos, condones. Sí, claro. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, es muy difícil ser una persona feliz cuando uno siente que todos los días, al ir a ese trabajo, uno se está traicionando en lo fundamental. Entonces, cuando la cosa sea así, ojo, yo no tengo soluciones universales, pero de nuevo tengo propuestas. La propuesta que se me ocurre en este caso es, mientras mi supervivencia depende de eso, yo comprendo que es que lo estoy haciendo porque supongamos que soy madre y que tengo hijos, porque es que la comida de mis hijos depende de eso, pero yo estoy comprometida conmigo en que en la primera posibilidad yo de ahí me voy. Pero decía, se necesita mucho valor para ser capaz de reconocer que ahí tiene que haber una ruptura. Y si nos vamos a conceptos... Con el trabajo, dime. Si nos vamos a conceptos muy sencillos y muy tranquilos, es, oye, en la pirámide de Maslow, la parte de mero abajo es la parte económica. Entonces, oye, tan pronto estás cubriendo esa parte, ya puedes estar decidiendo qué haces en la parte de arriba. O sea, lo que digas que tu vida es altruismo y digas que vas a vivir, que esa parte no puedes, pero creo que en el mundo capitalista lo necesitamos en cierta forma, ¿no? Lo necesitamos. Hay mucha gente que dice que el dinero no da la felicidad y tal, pero yo tengo una pregunta sencillísima. ¿Cómo se puede ser feliz con hambre? Yo no veo cómo. O sea,
hay mucha gente que dice que el dinero no da la felicidad y a veces uno piensa, de pronto es que esa gente no sabe qué es lo que hay que comprar. Si lo Porque va... es que, Perdón, ah, no, me hace demasiado sentido, es 100% checa en todo lo que me estás diciendo. Y si lo vamos ligando nuevamente a la parte de la empresa, en el punto de vista de saber qué es lo que podías esperar tú como empresa, o hasta qué punto yo me tengo que volver tu animador personal, tu esquema Montessori que te doy premios por todo y en qué momento yo como ejecutivo me tengo que tomar cargo de mi conciencia, de mi felicidad, uniendo mis tres cables, ¿dónde hacemos ese clic? O sea, damos, hacer un paso con otro paso, ¿cómo quedamos con eso? con lo que acabas de decir, acabas de hacer la descripción del principal dolor de cabeza de los empresarios a nivel mundial en este momento. Porque esto de la psicología positiva no es una moda, es algo que ya se ha impuesto dentro de las organizaciones. Y entonces todos los empresarios preguntan, pero entonces a mí como empresa me corresponde hacer feliz a la gente o cómo es. Para los empresarios que estén oyendo esta conversación, una cosa para empezar por el derecho. Para mi gusto, el primer paso de un programa efectivo de felicidad consiste en trasladar el 100% de la responsabilidad de la felicidad a cada uno de los colaboradores. O sea, que la gente comprenda que por más que la empresa quiera hacer cosas por mí, la responsabilidad de mi felicidad es mía, nadie va a venir a salvarme. 1. 2. Entonces, ¿cuál sí viene siendo el rol de las compañías? Ofrecer herramientas para que cada persona pueda gestionar su felicidad. Entonces, ahí sí, ¿qué hace la compañía? Lleva conferencias de alto nivel, lleva talleres, lleva programas de formación. Y otra cosa que hacen las compañías es revisar el catálogo de valores corporativos. Porque también, si dentro de las cosas que cree la compañía, la felicidad está en el último orden, a la larga esto no va a ser una política de felicidad sostenible. En tercer lugar, la felicidad, desde mi punto de vista, funciona como una cascada, así de arriba hacia abajo. Lo primero que hay que intervenir en las organizaciones son los líderes. Los líderes tienen que empezar a hablar con un lenguaje de felicidad que sea creíble, ¿no? Que sea genuino. Y eso se irradia al resto de la organización. Luego sí con el resto de los colaboradores, herramientas de liderazgo personal. Una cosa para evitemos caer en el error, porque los empresarios lo hacen con muy buena voluntad, pero el resultado suele ser fatal. Evitemos caer en el error de empezar por llevar payasos, motivadores, recreacionistas. No. Eso es muy bueno, pero es muy bueno por ahí como en un cuarto momento de un programa integral de felicidad. A uno no se le puede olvidar que dentro de las empresas tiene personas que son mayores de edad, gente que tiene formación profesional. A nadie se le puede obligar a ser feliz por la fuerza. Entonces, si yo le traigo, ¿sabes?, un batallón de payasos aquí, la gente se previene tremendamente. Y por último, desde el punto de vista de los empresarios, una cosita. Esto de ajustar el lenguaje y de trasladar el 100% de la responsabilidad de la felicidad a cada uno de los colaboradores es muy importante, porque el ser humano, lo quiera o no, aquí toca decirnos la verdad, el ser humano tiene a veces arranques de cinismo, y cuando la gente se da cuenta de que la organización está muy preocupada por hacerlo feliz, empieza a hacer más requerimientos, más solicitudes de las que normalmente haría. Entonces, cuidado con eso. Es como cuando mis hijos van al súper y hacen un berrinche porque quieren algo. Y quieren otra cosa, y cada pasillo van queriendo algo diferente, pero es indispensable y lo necesitan urgentemente porque si no van a hacer berrinche y qué vergüenza que te vean en el súper o en la tienda de juguetes que tus hijos están haciendo berrinche. Ahí el desafío es total, porque por ejemplo, pensemos que el berrinche sea por una bolsa de dulces, de azúcar. Ahí uno está quedando como el malo de la película y delante de la gente que está mirando en el súper, que está pensando, este señor es un tacaño, cómprele al niño los dulcecitos que quiere. El desafío de uno como líder dentro de la organización es hacerle entender a esa persona que yo no puedo complacer su berrinche en este momento y que además es por su bien. Una cosa fundamental para los líderes, atención al lenguaje que uno usa. Usando el lenguaje correcto, de verdad que uno puede llevar al cambio profundo a la gente. Pero si uno no es delicado con el lenguaje, las personas van a sentir que uno es un tirano. Y cuidado con eso porque, desde mi punto de vista, la desmoralización de los equipos, cuando la gente siente que está sola, que su líder no la acompaña, ese es el germen el caldo de cultivo, es el germen inicial de la pérdida de gobernabilidad. Cuidado ahí. Eso lo puedes ligar con la parte del ejecutivo que se hace la víctima y se flagela y le pega a la María Magdalena. Sí. A veces, esta es una expresión de los 90 que en todo caso hay que seguir usando y es,
A los colaboradores muchas veces les corresponde gerenciar al gerente. Cuando uno tiene, por ejemplo, el líder que se hace la víctima y que se la diga, generalmente ese líder se queja en voz alta. Entonces el líder, por ejemplo, dice cosas como, me parece el colmo que aquí todo me toca hacerlo a mí, porque como nadie hace lo que le corresponde, yo estoy haciendo el trabajo de 7 personas. Cuando eso sea así, para quienes nos están oyendo que no son el líder, sino el resto de la organización, cuando su líder le salga con algo así, nunca pregunte, ay, ingeniero, licenciado, ¿por qué dice eso? No cometa usted el error de preguntarle eso, porque ahí se victimiza peor. Va a decir, ¿que por qué digo eso? Porque esta es una partida de subnormales. No. Cuando uno ve al líder haciendo el show completo de la María Magdalena, hay que preguntarle una sola cosa. Perfecto, licenciado, lo entiendo muy bien. ¿Cómo le gustaría ser ayudado? ¿Qué podría hacer yo? El líder dice, bueno, Gutiérrez, no, me gustaría que usted organice el archivo. Perfecto. Ahí se le acaba el berrinche. Funciona con niños de 6 años y funciona con niños de 60 años. Y si lo invertimos, si tienes al gerente, director, que tiene que todos sus colaboradores, la gente que reporta es que no puede ser, trabajé toda la noche y no tengo tiempo para nada, tengo 1000 de trabajos, 1000 reportes. ¿Qué tendrías que hacer tú como el gerente de ellos, el jefe de ellos, el director de ellos? De nuevo, no hay una fórmula estándar, pero el lenguaje ofrece una herramienta muy poderosa. Hay varias cosas que se pueden hacer. Preguntar, por ejemplo, venga, Gutiérrez, a mí me gusta el apellido Gutiérrez, no sé por qué, me parece muy bonito. Entonces yo soy la líder y tengo a Gutiérrez que está diciendo, a mí no me alcanza el tiempo para nada, mi trabajo me consume. Y uno le dice, venga para acá, Gutiérrez, cuénteme una cosa. El presidente de la República, o la persona que admire Gutiérrez, el presidente de los Estados Unidos, de la República, lo que sea que le guste, ¿cuántas horas tiene por día? Si usted se fija, esa persona tiene las mismas 24 horas que usted. ¿No será que a usted le falta implementar una estrategia de organización suya, de organización de su energía? 1. 2. Preguntarle, Gutiérrez, usted, digamos que el cargo de Gutiérrez sea coordinador de área, por decir alguna cosa. Y uno le dice, Gutiérrez, ¿usted conoce a otra persona que también tenga más o menos 45 años, que sea coordinador de área, que tenga hijos y que se vea una persona feliz? Muchas veces sí conocen a alguien y dicen, sí. Otra cosa, Gutiérrez, ¿usted ha pensado que en este momento hay una persona, no sé, por ejemplo, en Italia, lidiando con los problemas de la pandemia, que usted me diga que no le queda tiempo de leer su caricatura favorita? De pronto no es tan grave, Gutiérrez, o sea, levante la mirada y dése cuenta de que afuera hay otros problemas, que usted no es el centro del universo. Claro. Estas soluciones pueden sonar duras, por eso cada líder tiene que saber cómo las expone, pero lo que quiero que se comprenda es la herramienta que es transversal. Cómo desde el lenguaje uno le puede hacer notar, primero, que su caso no es el único. Segundo, que la responsabilidad de lo que le está pasando muchas veces es de él. Y tercero, que la solución en la mayoría de las ocasiones tiende a estar en un ajuste en la organización del tiempo y de la energía. Platicábamos de los 3 puntos del programa de la felicidad, que cada quien tiene que estar responsable de esa parte, el rol de que tienen que ser las empresas y el rol que los líderes tienen que estar jugando, siendo ellos los primeros en transmitir esa parte. ¿Ese es el ABC para empezar en la empresa? ¿Cuáles son los errores más comunes que podemos encontrar en estos aspectos? Bueno, en materia de liderazgo positivo, el primer error fue el que mencionamos hace un momento. Confundir el hecho de ser felices con la circunstancia de estar contentos. Okay. Porque cuando uno quiere poner a la gente a la fuerza a que esté contenta, eso tiende a terminar mal. Lo segundo es que los líderes, pues, no comprenden en qué radica realmente la felicidad de la gente y sobre todo la felicidad perdurable de la gente. Una persona con un bono de rendimiento, por ejemplo, con un bono extra en dinero, por ahí en términos de 2 meses ya se le olvidó en qué se gastó ese dinero. Ya se le olvidó porque lo usó para pagar unas deudas o lo usó para salir a cenar con la señora. Hay otras cosas que en términos de felicidad son más perdurables. Tercero, en muchas organizaciones, por estar pendientes de la hiperproductividad, descuidan algo que es muy importante para los seres humanos. La felicidad es un concepto eminentemente relacional. O sea, si uno quiere que el entorno de su organización por dentro sea más saludable y más feliz, algo en lo que hay que empezar a trabajar es en el sentido de cohesión como equipo. Cuando la gente siente que pertenece a algo, se siente más fuerte. O en otras palabras, cuando la gente siente
que va a su empresa a hacerse un espacio como sea, que se tiene que defender de sus jefes, que se tiene que defender de sus colegas, el ser humano comienza a sentir, ok, yo aquí no pertenezco a nada, yo estoy aquí por mi cuenta, solo. Cuando uno se siente solo, se le bajan las defensas. Cuando se le bajan las defensas, le entra el cáncer, la anemia y se muere. Entonces, de nuevo, no hay una única forma acertada para empezar un plan de felicidad, pero con esos 3 pilares, entendiendo que una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento, distinguiendo entonces cuáles son las cosas que nos aportan felicidad realmente duradera, y por duradera lo que quiero decir es dando herramientas a la gente para que sepa administrarse mejor. Y tercero, fortaleciendo el sentido de cohesión, así suene cursi, el sentido de familia dentro de la organización. Por esos 3 ejes podemos comenzar con buenas perspectivas de éxito. Me voy a regresar un poquito al inicio de la conversación cuando hablábamos de los 3 cables. El quiero ser feliz, el creo que es posible y el dejar de jugar para la tribuna. Sí. Y eso es tú como persona, pero también lo ligo con otras cosas que he estado viendo y me acuerdo mucho, me decía mi tía abuela, me decía, mijito, pon tus valores donde te valoren. Y por otra parte tengo a mi papá que me decía, hijo, tienes que buscar un balance entre lo que es tu familia, tu trabajo, tu religión, tu tiempo personal y tus amigos. Es necesario desde tu perspectiva tener todo ese balance completo, o sea, puedes ser tú feliz, tú como persona, pero tu familia está destruida o tu salud no es la mejor porque traes problemas de diabetes o whatever. ¿Tenemos que tener ese balance completo o no? La pregunta es muy buena y sin embargo creo que hay otra pregunta que es digamos, más sensible que esa, y ¿es posible tener ese balance? Para mi gusto no. O sea, en Disneylandia, por ejemplo, de pronto sí, uno puede dedicar 2 horas a su familia, 2 horas a su trabajo, 2 horas a su espiritualidad. Yo no conozco ninguna persona que lo pueda hacer, empezando por mí. Claro. Entonces, lo que en cambio me parece más aterrizado, porque lo mío es el optimismo realista. Lo que me parece más aterrizado es que cada uno de nosotros sea capaz de distinguir en cada situación qué es lo más importante ahora. Por ejemplo, si yo quiero terminar la tesis de grado para graduarme de la maestría, lo más importante ahora es la bendita tesis, con lo cual yo el viernes con el cuento de que tengo que tener una vida balanceada, sencillamente no puedo irme de fiesta con mis amigos, porque tengo que trabajar en la bendita tesis por el espacio de 6 meses, por ejemplo. Cuando ya lo haya logrado, digo, bueno, ok, ¿qué es lo más importante ahora? Claro, sin desatender completamente a mi familia, sin desatender completamente a mis amigos. A lo que voy es, donde hay un margen de decisión, yo voy a tener que estar preparada mental y sobre todo emocionalmente para intencionalmente descuidar algunas cosas. Descuidarlas un poquito, pero en defensa de otras que en este momento me importan más. Yo pienso que es más saludable que le apuntemos a eso, entre otras cosas, porque también si uno le apunta a estar súper balanceado, aquí entre nos, y yo sé que va a sonar duro, pero es intencional, si uno le apunta a estar demasiado balanceado, uno a la larga termina teniendo una vida muy mediocre. Si uno se fija en la gente que ha hecho algo sobresaliente, la gente que ha tenido un aporte a la ciencia, la gente que ha dado un aporte a la matemática, lo que sea, en algún punto de su vida desbalanceó todo y favoreció un área en particular. Sí, totalmente. Entonces todos tenemos que tener el liderazgo para hacer eso. Totalmente de acuerdo. Futuriando. ¿Qué viene en el futuro con el tema de la felicidad? Sabiendo que cada vez más existe una mezcla de generaciones en las empresas, tienes Boomer, X, Z, Millennial, Centennial, Trillennial y demás. Y Cuarentenial, los que van a nacer. Y Cuarentenial, entonces, sobre todos esos, ¿qué es lo que viene? Porque como tú dices hace rato, y no puedes llevar un payaso porque el señor de 60 años dice, ¿para qué quiero un payaso? No estoy en la piñata de mi nieto. O sea, ¿cuál sería si tuviéramos una bolita de cristal y estuviéramos hablando qué va a pasar en el 2030 con la felicidad? Que sé que es muy difícil y es muy cambiante con todo el mundo globalizado que tenemos. ¿Cuál sería tu para mí hablar de felicidad y de personas es un trabajo desde cualquier punto de vista equivalente al del meteorólogo, al que hace las predicciones del clima. Pues uno está viendo el sol y dice, más o menos yo creo que este va a ser el clima, pero luego pasa una cosa completamente distinta. Con los humanos es así, pero peor. Entonces, no hay una forma estándar de medir eso. Pero en mi percepción, lo que va a pasar es que, primero,
los seres humanos van a dejar de identificarse tanto con sus trabajos. Es que pensemos en una cosa. A una persona, yo creo que incluso a miembros de nuestra generación, yo tengo en este momento 35 años, cuando uno le pregunta a alguien más o menos de nuestra edad, ¿usted quién es? Muchas veces las personas dicen, bueno, pues yo soy abogada, soy tal y cual. Yo tengo la sensación de que en los años que vienen la gente va a dejar de identificarse tanto con su trabajo. Uno. Dos, yo creo que la gente, al final, esto nos va a costar muchos muertos en términos emocionales, pero yo creo que al final la gente se va a volver amiga de los robots, de esos robots que ahora estamos teniendo porque nos están quitando el trabajo. Pensemos en esto. Es más, me gustaría proponerlo con una pregunta. Y sobre todo quisiera invitar a nuestra audiencia a que se preguntara lo siguiente. Si esta noche, por encima del espectro electromagnético de su país, pasara una banda que le borrara toda la información que usted tiene en su cabeza, mañana por la mañana, al despertar, ¿usted por qué razón sería una persona valiosa? Esa es una pregunta que a mí me explica. Boom. Caramba, porque la mayor parte de mi tiempo y de mis recursos los he destinado a aprender cosas. Y si yo mañana amanezco con la mente en blanco sabiendo hablar español, en mi sentir, cuando uno consigue responder a esta pregunta, está al otro lado. La invitación aquí es una. Si uno es capaz de entender por qué cada uno de nosotros es una persona valiosa, independientemente de lo que sabe, de lo que tiene y de lo que hace, puede tener forma de sobrevivir a pesar de la presencia de los robots que nos quitan los trabajos. A mi manera de entender las cosas, una razón por la que uno es muy valioso es por esa capacidad de amar que tiene. Porque como usted que nos está viendo en este momento, como usted sabe amar cuando está enamorado, no hay dos. Y eso hace que el ser humano de por sí sea valioso, pero cada cual va a tener su respuesta. Pues, No, claro, y los robots no, los robots jamás van a, bueno, quiero pensar que el robot no va a poder amar. ¿Quién sabe? Pero eso sí, aun cuando, por ejemplo, en este momento tú, Carlos, eres capaz de amar, sé que a los dos nos hace especiales, eso que nos hace iguales al final, nuestra intensidad a la hora de ponerle el corazón a algo. Entonces, incluso si el robot aprendiera a amar, pues bueno, ahí sabrá el robot, pero como yo soy capaz de amar, ningún otro, y así. Entonces, primero, ya no nos vamos ya no nos vamos a identificar con nuestros trabajos. Segundo, nuestro sentido del valor personal ya no va a depender de las cosas que uno sabe o que tiene. Y lo tercero, pues yo pienso que la gente va a empezar a ser capaz de tomar decisiones en clave de felicidad. Nuestros abuelos y nuestros padres, hasta este punto de la historia, todo el tiempo tomaron decisiones convenientes, en clave de supervivencia. Los millennials, por ejemplo, esa generación a la que se le dice, usted nunca se va a pensionar, olvídese de tener una casa propia porque no la tendrá jamás. Esa gente aprendió a tomar decisiones distintas, aprendió a tomar decisiones en clave de defensa de su felicidad. En mi sentir, esos son los tres distintivos del futuro. Ok. En la conversación que estábamos viendo se me vino una duda. ¿Es posible contagiar felicidad? Sí. Además, la felicidad es mucho más infectocontagiosa que el dolor. Hay un estudio que lamentablemente no lo tengo a la mano, pero creo que lo he citado en mi libro más reciente, que por cierto, ya está en el horno en la editorial, se llama Manifiesto de Felicidad. Okay. Ese viene ahora, se iba a lanzar ahora en la Feria del Libro de Bogotá, pero por ocasión de la pandemia se pospuso. Pero el punto es este, sabemos que las emociones son contagiosas, y lo sabemos porque ha habido estudios, por ejemplo, donde miran dos grupos de personas. A un grupo de personas le dan su cuenta en Facebook, y le proponen que miren las actualizaciones e intencionalmente han hecho que todas las actualizaciones sean negativas. Y al otro grupo de personas, todas las actualizaciones positivas. Al cabo de una hora mirando actualizaciones, la diferencia en términos de felicidad de unos y otros es notable. Pero lo interesante de esto, que lo que quiero llamar la atención, es que las noticias positivas irradian mucho más para bien que las noticias negativas. Entonces, esto es una buena noticia. Si usted, querido espectador, tiene en su equipo de trabajo, o en su familia, o en su grupo de amigos, una persona que es como si tuviera una nube propia porque todo el tiempo está en un mundo oscuro y tal, no se preocupe, que lo que esa persona irradia nunca será tan fuerte como lo que usted, con su buena vibra, con su buen optimismo, puede irradiar. Okay. Las emociones sí se pegan. Ok. Diferencia entre felicidad en el trabajo y engagement. ¿Diferencia entre qué, perdón? Entre felicidad y engagement. En la parte de, cuando refiero a engagement es
qué tanto quieres pertenecer, qué tanto estás amando a la empresa, qué tanto estás dispuesto a dar el extra mile en la empresa. ¿Existe una correlación? ¿Existe una diferencia? ¿Una diferencia? ¿Se puede confundir? Mm, en mi percepción de las cosas, lo que hay ahí es una relación de causa y efecto. Ok, Cuando yo quiero a la empresa, el engagement es una respuesta espontánea. Entre otras cosas, es una de las virtudes del amor. Una cosa es yo tenerle miedo a la empresa, que entre otras cosas, como todo hay que decir, si yo implanto la estrategia del miedo en mi compañía, puedo estar segura de que la gente va a producir más. Claro que lo va a hacer, porque el humano asusado por el miedo funciona. El punto es que me funciona muy poquito tiempo. En cambio, si la gente desarrolla amor por la compañía, la primera virtud del amor es la incondicionalidad. Entonces, ahí está. Voy a tener gente comprometida que es más productiva por más tiempo. Entonces, ok, eso a la larga funciona mucho mejor. va. Pero de nuevo, es una relación de causa y efecto. ¿Te ha tocado ver, tú que andas de conferencias prácticamente en habla hispana en los países, las preguntas o las dudas, cuestionamientos, inquietudes de la gente son similares o va cambiando según el PIB de cada país? En mi experiencia son muy similares. Muchos, lo que más me preguntan es cómo hago para lidiar con un jefe que, a propósito, la palabra que estoy por decir es una palabra dura, grosera, fea, pero me ha llamado la atención que gente de todas las latitudes usa la misma palabra para referirse al jefe cuando es malo. Todos me dicen, ¿cómo hago para lidiar con un jefe rata? Upa, Ok, eso me llama la atención. Entonces, que la primera denuncia de infelicidad es esa. Lo segundo, los jefes de todas partes están muy angustiados con la brecha generacional. Entonces todos tienen inquietud, no solo con los millennials, sino, por ejemplo, ¿cómo hago con una persona que es exitosa y que es un boomer con uno de la generación X? O sea, ese cambio generacional a los jefes los inquieta mucho. A las mujeres, por ejemplo, les inquieta su proyecto de vida personal, qué tan compatible puede ser con el proyecto de vida institucional. Muchas me preguntan, ¿será que sí me animo al reto de la maternidad, por ejemplo? Y se sienten culpables, ojo con esto, muchas mujeres se sienten culpables de tener sueños de familia, sueños de eso, de tener sus hijitos y tal, porque sienten que eso sería traicionar a su empresa. Entonces, otra pregunta. Y otra pregunta, los hombres. Los hombres a veces se sienten culpables de no alcanzar a sentir las compañías como las sienten las mujeres. Muchos hombres me dicen, ¿será que la empresa debería dolerme más? Y estas son preguntas que se han repetido en audiencias desde el extremo norte hasta el extremo sur de la compañía, del continente, pero además he tenido el honor de dirigirme a personas también del continente europeo y asiático que vienen a América a congresos mundiales. Y las preguntas siguen siendo las mismas. Sobre todo la gente en India, por ejemplo, el asunto de la lealtad a la organización es algo muy importante. ¿dónde podemos saber más de Silvia? ¿Dónde podemos escuchar más de Silvia? Pues los invito con mucho entusiasmo a que me visiten en mi página web, que es como mi casa. Es www.silvia, pero ojo que mi Silvia, la primera I es Y. www.silviaramirez.co. Ahí está mi página y en todas las redes aparezco como @Silvia, de nuevo, la primera I es Y, @Silvia Network. Ahí estoy. Siguientes conferencias, pláticas, ¿dónde vas a andar? ¿Dónde te podemos escuchar? Si andas por acá, por México, si te quiero ver en vivo, ¿dónde tendré que ir a verte? Bueno, la cosa ahora es algo incierta por la pandemia de nuevo, pero en mi cronograma tengo anotado con letras muy grandes que voy a estar en junio en WOWI, alrededor del 23 de junio, WOWI en la Ciudad de México. Va. Pues, gente, les recomiendo ampliamente googlear a Silvia, visitar sus páginas, lean sus libros, bueno, el libro, el que es esta versión mexicana, esperamos con gusto el siguiente libro. Y Silvia, algo con lo que te quieras despedir, alguna reflexión que nos quieras dejar. Una y una sola, que la felicidad es una decisión. Otra vez, uno no puede elegir lo que le pasa, pero siempre puede elegir dos cosas. Uno, lo que uno se dice sobre lo que le pasa, y dos, quién voy a ser en relación con las cosas que pasan. ¿Voy a ser una persona que se victimiza? ¿Voy a ser una persona que infunde el pánico colectivo? ¿O voy a ser una persona que se porta como líder? Porque una cosita muy importante, la primera expresión de liderazgo que un ser humano debe tener ha de ser en relación consigo mismo. Entonces, si uno hace de sí mismo un líder, prácticamente considérese pues al otro lado.
Me quedo con los siguientes pensamientos. Uno, los 3 cables me encantaron. El quiero ser feliz, creer que puedo ser feliz y dejar de jugar para la tribuna. Y como lo entiendo yo es que la vida me haga sentido a mí, en mis principios, en mis valores y poder tomar lo que sí me hace feliz y poder desechar lo que no me hace feliz y tener un filtro para recibir información. Me llamó mucho la atención la parte de los programas de la felicidad. Oye, tienes que darles herramientas a las personas, tienes que pensar en ellos, tienes que comunicarlo y tienes que empezar desde arriba. Pero no puedes ser encargado, no puedes ser la persona que vas a ser el porrista personal de cada uno de tus ejecutivos, empleados, compañeros, hijos, esposa y demás, porque cada quien va a recibir la felicidad cuando la quiere dejar o como la quiere tomar. La felicidad es un derecho, no es una obligación. Es correcto, la felicidad es contagioso y tenemos que nuestro lenguaje no verbal y nuestro lenguaje verbal influye mucho en el mensaje que estoy mandando a la gente en cuando estoy dando una feedback o un feed forward o quiero transmitir algo. Importa mucho la forma, así como el fondo. Así es, y siempre. Que tu libro esté en la Gandhi, en Porrúa, lo podemos encontrar online, lo podemos descargar en audiolibros, narrado por ti con gripa, eso hay que escucharlo. Y tu horno está en el horno, tu libro nuevo está en el horno. Así es, y para las herramientas de felicidad, de liderazgo y de marca personal, yo soy el personaje, porque mi trabajo consiste en ir por el mundo enseñando a la gente a pensar distinto. Lo que yo hago son seminarios y conferencias corporativas, entonces, en lo que pueda ser de utilidad, aquí estoy. Muchas gracias, Silvia, te mando un fuerte abrazo, y esperamos vernos pronto. Por favor, para mí será una dicha muy grande. Un saludo a toda la audiencia también. Chao, gracias. Chao. Esta fue una producción de INCU.